Muchas gracias. Muy buenos días con todos ustedes. Hoy tengo la oportunidad de poder presentar una información bastante interesante en relación a lo que es la comunicación padres-hijos en el proceso que se ha ido dando antes y durante esta situación de la pandemia, ¿no? Quiero dar a conocer que este estudio va a ser una referencia en cómo los indicadores de comunicación padres e hijos, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes, se han ido diversificando en este proceso que se encuentra en el momento actual. En primer lugar, quisiera comentar que si bien es cierto, desde el punto de vista psicológico, todos nosotros sabemos que la comunicación es un aspecto básico, ¿no? Y que nos apertura todas las posibilidades de interacción entre los miembros de la familia, ¿no? Este no solamente abarca una situación de cambio de información, sino también se convierte en una herramienta fundamental para poder mantener la comunicación del grupo. Esto es particularmente cierto en nuestro contexto y específicamente en el seno de la familia, ya que sabemos, ¿no?, que la comunicación es el principal motor que promueve el bienestar tanto en el grupo familiar como en cada uno de los miembros de la familia. Y se hace aún más relevante cuando esto abarca la adolescencia y los adultos jóvenes, que es justamente el grupo de muestra al que me voy a referir. ¿Sí? Los niveles de comunicación se pueden dar en diferentes contextos y llama la atención hoy en día la comunicación dirigida entre los padres e hijos. Cabe señalar que algunos avances tecnológicos, como es el caso de la comunicación móvil que se realiza, ha permitido que nosotros tengamos más oportunidades de comunicación, que los padres e hijos tengan mayores facilidades. Aunque estos beneficios no siempre se han presentado en todas las familias, ya que en muchas de ellas se han encontrado consecuencias que en lugar de comunicarlos, lo que ha hecho es aislarlos más, especialmente en el contexto de la adolescencia. Esta visualización que doy a conocer en esta imagen, ustedes podrán certificar lo que estoy señalando, ¿no? Hoy es bastante común encontrar una familia, ¿no? Y cada una de ellas con una herramienta de comunicación, pero no la comunicación entre ellos, sino más bien la comunicación con su equipo. Esta situación nos permite señalar algunos puntos en relación a lo que he llamado un reto en la comunicación padres e hijos. Muchos hijos reportan problemas y falta de confianza para comunicarse con sus padres, ¿no? Estudios anteriores que venimos realizando en relación a esta área de trabajo, se ha encontrado que en Lima, Perú, de 6 de cada 10 adolescentes reportan dificultades para comunicarse con sus padres, mientras que los padres, 3 de cada 10 padres, perciben una buena comunicación con sus hijos. ¿Esto qué significa? Que tanto desde la visión de los hijos como desde la visión de los padres se está certificando el problema de comunicación que hoy en día estamos presentando. ¿Sí? Otra situación también importante para tener en cuenta es que el grado y la calidad de comunicación de los padres, hijos, ha ido disminuyendo en la medida que el hijo comienza a tener mayor autonomía, lo que se traduce en la decisión de cuánta información compartimos y cuánta información ocultamos a los padres, ¿no? Por ejemplo, cuánta información podemos acceder a que tengan los padres respecto a nuestras actividades cotidianas o amistades, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que muchas veces da a conocer el adolescente.
Desde ese punto de vista, entonces tenemos que darnos cuenta, ¿no?, que la tendencia a revelar esta clase de información a los padres, información sobre los amigos, información sobre las actividades de nuestros intereses, está relacionada con el grado en que el hijo considera que sus padres tienen realmente derecho a obtener la información. Entonces, este esquema que los hijos se van formando, ¿no? Es el vínculo que va a permitir el acceso o no a la comunicación, ¿no? Cuanto más considere el hijo que sus padres invaden su privacidad, cuanto más consideren que sus padres no están respetando, ¿no?, su autonomía, es menos probable que aquel revele aspectos importantes de sus actividades o sus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, esto es importante desde la visión incluso del psicólogo que va a atender a adolescentes o a jóvenes adultos, ¿no? Cuando se presentan estos problemas de comunicación con sus padres, ¿no? Entonces, aparece la pregunta o el reto, ¿no? La comunicación padre e hijo actúa como un factor protector, principalmente frente a condiciones de riesgo. ¿M? La comunicación adecuada ayuda también como factor protector frente al uso de sustancias en adolescentes o el involucramiento de conductas no adaptativas en el joven adulto. Bueno, en realidad las evidencias están señalando que la respuesta es sí. La comunicación es la herramienta importante para poder actuar como un factor protector, ¿no? Y esto es apoyado eh, en algunos aspectos. Entonces, ¿cómo se puede lograr este gran reto de buscar una comunicación con los hijos? ¿Sí? Para resolver un poco esta situación, tenemos que considerar algunos correlatos que apoyan este reto de comunicación y que se han ido evidenciando a lo largo del tiempo y que actualmente se hacen cada vez más vigentes. Y que son justamente los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para explicar cómo es que ha ido evolucionando este tipo de comunicación y cómo se ha encontrado en el adolescente y en el joven adulto antes y durante este proceso de pandemia, ¿no? Considerar que los estudios nos están revelando que los jóvenes que expresan fácilmente sus opiniones y expectativas con padres y con adultos resisten mejor la presión de los pares, ¿no? Condición importante para tomar en cuenta. Por otro lado, tener en la situación, la premisa que la calidad de comunicación con los padres tienen un impacto en los problemas vinculados a la adicción a redes, por ejemplo, que es un problema que hoy en día crece significativamente, ¿no? Y dentro del contexto educativo, también se ha evidenciado que la calidad de comunicación es un factor importante que puede repercutir en los logros académicos de los adolescentes o en el desempeño de la vida académica en general. ¿Mm? Un aspecto que también es importante y que nos lleva a confirmar que la buena comunicación con sus padres promueve que las competencias sociales, los valores positivos, el estilo de vida saludable, las estrategias de afrontamiento, la confianza, la autoestima, evidencias que se han encontrado a lo largo del tiempo y que han servido para poder promover programas, intervenciones o evaluaciones en relación a la comunicación que se tiene con los padres, ¿no? Otro aspecto importante también que no debemos dejar de lado viene a ser cómo es que esta comunicación de alguna manera se vincula con el nivel de salud mental de los jóvenes adultos o los adolescentes. Esto se puede evidenciar por la relación que se va encontrando
entre los estudios sobre comunicación, padres, hijos, con la satisfacción familiar, con la satisfacción para la vida e incluso con los rasgos psicopatológicos. Tal es así que hoy en día se encuentra una correlación indirecta entre la comunicación y los síntomas psicopatológicos. Es decir, a menos comunicación familiar, probablemente mayor factor predictivos en relación a síntomas como por ejemplo ansiedad, depresión y otros aspectos. Eh, Dentro de este contexto referido, se cree conveniente establecer un sistema de poder acercarnos al conocimiento de este comportamiento. Entonces, aparece la posibilidad de poder encontrar una evaluación de este comportamiento y de comunicación padres-hijos y a la vez a través de ello poder tener una visión un poco más real a nuestro momento respecto a esta comunicación que hoy se está considerando. ¿No? Entonces se consideró importante que la comunicación que se da entre los jóvenes cuente con un instrumento validado que nos permita acercarnos a esta realidad. Quiero mencionar que al respecto, en cuanto a este aspecto, se ha ido realizando varios estudios para tener de manera más cercana la magnitud o la evaluación de la intensidad de la comunicación que se dan con los hijos y la propuesta bastante digamos, que que en el momento estaba más cerca a los adolescentes, era la escala de comunicación padres-adolescentes, ¿no? Instrumento importante bajo el modelo circunplejo del funcionamiento familiar de Olson y utilizado a nivel nacional e internacional. En base a esta situación, en Perú se llegó a hacer la validación de esta escala que explora la calidad percibida del adolescente y en relación a su comunicación con sus padres, considerando dos dimensiones importantes como es la apertura a la comunicación y los problemas de comunicación, ¿no? Este instrumento ha permitido, ¿no?, que se pueda adaptar un nuevo instrumento eh, al cual he llamado la escala de comunicación padres-hijos, que se validó y se adaptó en Perú con 18 ítems. Permite una evaluación un poco más cercana en relación a la población universitaria. Brevemente voy a hacer la referencia porque no es propiamente el tema de hoy, pero la escala cuenta con criterios psicométricos actualizados, cuenta con 18 ítems, que es el instrumento que se utilizó para el estudio que les estoy presentando, ¿no? Tiene el área de comunicación con los padres en relación al padre, en relación a la madre, un instrumento que quedó finalmente con 18 ítems en sus dos versiones y que nos permite ahora tener un perfil, un acercamiento, una visión en relación a la comunicación padre-hijos y cómo es que esto se estaba dando antes y ahora en el proceso de la pandemia. Antes de la pandemia, el estudio estuvo confirmado por 350 universitarios y que tenían ciertos criterios de inclusión y durante la pandemia se hizo el estudio con 250 universitarios con las mismas características que el primer grupo a fin de tener una homogeneidad metodológica. La comunicación de padres e hijos en tiempos de COVID, ¿no? Sabemos nosotros que en este contexto
de la pandemia actual en que se ha dado una serie de características psicológicas, se ha evidenciado el incremento de reacciones de estrés y de ansiedad en general. El soporte brindado por la buena comunicación con sus padres puede ser de gran importancia, especialmente en los hijos que se adapten de manera sana a estas circunstancias. Entonces, nuevamente encontramos la necesidad de reafirmar que la comunicación sigue siendo un eje importante y valorativo para esta este momento y estas circunstancias en que estamos. Es importante también recordar que el nuevo reto de búsqueda de autonomía por parte de los hijos y la necesidad de los padres para mantener su autoridad, ¿no? Lleva a que se haga el uso de diversas estrategias de comunicación que hoy en día existen dentro de la familia, ¿no? En estos momentos actuales se incrementan la posibilidad de encontrar estas estrategias porque a la vez se incrementan también las posibilidades de desajuste emocional entre las personas. Dentro de este panorama, tenemos que tener en cuenta algunas características que ya se han evidenciado durante este año y que de alguna manera explican cómo es que se ha movilizado el comportamiento en diferentes contextos en relación a la comunicación padre-hijos en tiempos de pandemia. Por ejemplo, se ha encontrado que el confinamiento generó gran impacto psicológico y académico en los universitarios españoles, lo cual se condujo a proponer mejores niveles de resiliencia. Muchos estudios hoy en día están apostando por ello, ¿no? Buscando que estas circunstancias en donde se da con mayor énfasis los desajustes emocionales puedan ser redireccionados a partir del empoderamiento de la resiliencia, ¿no? En esta misma línea se ha encontrado, se ha remarcado la necesidad de intervenir en las familias que manifiesten incertidumbre psicológica. Y esto es la situación vigente, ¿no? Ya que esto es el producto del encierro que conlleva a más desajustes emocionales o condiciones que podrían afectar la salud mental de los jóvenes. Por otro lado, también es importante considerar que los problemas de salud mental, tales como la ansiedad, la depresión, entre otros, que han sido dados durante el proceso de la pandemia, pueden ser tratados, ¿no? Siempre y cuando nosotros podríamos tener las herramientas necesarias en el momento o la visión clara de cómo esto se pueden ir revirtiendo desde la perspectiva de la comunicación familiar. También es relevante para poder entender cómo es que se puede haber intensificado los estados psicológicos en los jóvenes durante este proceso cuando uno visualiza que en este contexto surgen cuestiones de interés con respecto al desarrollo de la dinámica familiar, ¿no? Si antes la dinámica familiar tenía una estructura o más o menos una forma de poder conducirse, dadas las características laborales, académicas o características personales de los miembros de la familia, ¿no? Hoy esas características se han visto modificadas y el confinamiento social, ¿no? Ha permitido de gran medida que nosotros tengamos que responder frente a esa situación, no con una serie de alertas, como por ejemplo ansiedad hacia la misma enfermedad, ¿no? O otras condiciones que nos llevan a cambiar dicha dinámica, ¿no? Entonces se han movilizado todos estos aspectos y lo cual estamos frente a otro tipo de característica familiar,
lo que a su vez genera una nueva forma de ver la cohesión familiar, una nueva forma de responder a los problemas de la familia, una nueva forma de poder interactuar entre los miembros de la familia. Entonces, los indicadores básicos de crecimiento familiar, de afectividad, de desarrollo, de vínculos, de cohesión, de adaptación, se han visto movilizados por estos factores, ¿no? Elementos importantes como para poder nosotros tener en cuenta cómo trabajar dentro de este contexto y cómo presentar, cómo visualizar al joven adolescente. No podemos negar que, por ejemplo, la frustración por actividades negadas crea una sensación de falta de libertad, ausencia física de los amigos, entre otros. Además, otros efectos sociales como económicos, ¿no? Pueden ser también elementos importantes para poder explicar estos cambios que se han dado dentro del contexto familiar. De esta manera, las familias se enfrentan ahora un mayor riesgo para lograr su bienestar, un mayor riesgo o exigencia para poder enfrentar las consecuencias que va a traer estas características del confinamiento, así como también de forma muy general la necesidad de poder encontrar estrategias, ¿no?, diversas que nos permitan a nosotros enfrentar esta incertidumbre que se deriva de la situación sanitaria actual que estamos presentando, ¿no? Entonces, tenemos que ver que las consecuencias del confinamiento sobre la vida familiar están ampliamente determinadas por las relaciones familiares que se deben estar teniendo y las relaciones familiares, cómo se va a dinamizar esto en el contexto de esta población de estudio que estamos trabajando. Por otro lado, también es importante tener una visión de cómo es que los miembros de la familia, dadas las características personales que estos tengan, se van a ir adaptando y acomodando frente a las circunstancias actuales. Por ejemplo, el confinamiento no necesariamente implica una mejora en la calidad de la relación entre los miembros del grupo familiar, ¿no? Sino por el contrario, es posible que algunos conflictos que ya existentes o situaciones que se estaban dando se vieron incrementadas por la situación presente que se está dando. Bien, las consecuencias entonces emocionales de confinamiento y de la pandemia en sí evidencian que las familias están frente a situaciones de problemas de comunicaciones más intensos, así como también situaciones de riesgo hacia los estados de salud mental, ¿sí? Quiero aquí entonces considerar la importancia de algunos aspectos básicos que podrían estar explicando las diferencias encontradas en estos elementos en jóvenes adolescentes antes de la pandemia y cómo se han ido movilizando en este proceso. Uno de ellos viene a ser el soporte social. Siendo frecuente, ¿no? Que los jóvenes se encuentren el soporte en sus pares cuando están en momentos de estrés, y que ellos de alguna manera se encontraban en sus contextos donde estaban, en este caso, por ejemplo, contextos universitarios, ¿no? Y que esta situación de la pandemia lleva a que este soporte social no se encuentre de la misma manera. Por otro lado, también el elemento de comunicación tecnológica era bastante frecuente y ahora en los jóvenes sobre todo es un recurso tecnológico que permite interactuar con los demás, ¿no? Precisamente son los jóvenes que tienen la mayor facilidad en todos los medios de comunicarse de esta manera,
¿no? Muchas veces los padres han logrado también entrar dentro del contexto y específicamente para la comunicación con ellos, pero ahora ya no están, ¿no? En esta misma situación. Ahora están todos en casa, juntos en el hogar. Entonces, ¿cómo funciona esta comunicación tecnológica? Teniendo en cuenta eso, podríamos decir que en circunstancias normales, la calidad tanto de la comunicación, que tenía implicancias importantes para el desarrollo de determinadas conductas, se vuelve más importante visualizar. No olvidemos que la buena comunicación padres e hijos puede contribuir en el desarrollo de estrategias de afrontamiento frente a los adolescentes, ¿no? Estudios que se han evidenciado en el presente año y que reafirman lo que ya nosotros por mucho tiempo hemos seguido afirmando desde el punto de vista psicológico. Bueno, si todo ello es cierto en circunstancias normales, ¿no? En circunstancias donde no teníamos la exigencia del contexto sanitario actual, entonces, ¿en qué medida esta efectiva comunicación acerca de estos riesgos que presentan los adolescentes se puede entender, se puede explicar, ¿no? En relación a la búsqueda del bienestar para la familia y específicamente para los hijos? Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias, tenemos que fijarnos que dentro de las dimensiones del funcionamiento familiar, la cohesión resulta un aspecto básico para el trabajo de la interacción dentro del hogar, entendiéndose la cohesión como el vínculo emocional entre los miembros de la pareja, ¿no? Y la flexibilidad, ¿no? Como la adaptación que se encuentra dentro del grupo familiar. ¿Okay? Esto, a su vez, nos lleva ya a entender, permítanme pasar, se quedó ahí. 10 minutos, doctora. Sí, muchas gracias. Sí. Ya, ok, entonces por aquí analizo la situación. Nos permite entender esta situación. El perfil que podemos mostrar como resultado del estudio, encontramos lo siguiente. Miren, la comunicación general con el padre y la comunicación en relación a la madre. Permítanme. Una corrección aquí. Uh-huh. Ya. Antes de la pandemia, si la comunicación tanto con el padre y con la madre se daban de una manera moderada, hoy en día encontramos que esta comunicación, a pesar de que se establezca el vínculo dentro del contexto familiar, a pesar que los miembros de la familia participan en un mismo contexto físico, hemos encontrado que no se da como se podría esperar. Vale decir, el hecho de estar cerca, el hecho de compartir actividades, ¿no? No necesariamente garantiza que exista mayor comunicación. Las diferencias significativas encontradas nos están explicando, ¿no? Cómo es que ciertos hábitos de comunicación establecidos antes de la pandemia podrían estar siendo persistentes durante este proceso actual, ¿no? Esto, a su vez, es una alerta porque nos están señalando que en lugar de tener una mejor oportunidad de crecimiento familiar, ¿no? Lo que se está encontrando es justamente que este contexto
ha ayudado a confirmar nuevas modalidades de actividades del joven dentro del hogar, ¿no? Y que dentro de esas modalidades, dentro de esos hábitos que se están instaurando, no necesariamente está presente actividades que estén asociadas a la comunicación con sus padres. En cuanto a la apertura de la comunicación, ¿no? Se está evidenciando que en relación al padre, no existen muchas diferencias en cuanto al proceso antes y durante la pandemia. Parece sí que se ha dado, no permanentemente en ese proceso, pero no se encuentra una diferencia marcada, lo cual es distinto en relación a la madre. Entonces, aquí cobra importancia la figura materna, ¿sí? En el sentido de que si la comunicación en el hogar se ha comenzado a establecer de una manera quizás un poco más aperturada, el joven adulto lo está haciendo con la madre y no tanto así con el padre, ¿no? No se ha determinado con precisión las diferencias que se dan en relación al hijo universitario con la madre en relación al sexo. Vale decir si es la hija con relación al padre o el hijo con relación al padre, ¿no? Eso, no se ha considerado, sin embargo, es una situación interesante de poder demarcar, porque eso implicaría saber cuáles son los vínculos, ¿no? En cuanto a género que se presentan con sus padres. Y con respecto a la comunicación con el padre, la facilidad para la comunicación la cohesión que tienen con sus padres, ¿no? Aquí también nuevamente se encuentra una diferencia significativa, lo cual está llevándonos a considerar que la reafirmación, ¿no? No necesariamente el hecho de estar juntos, el hecho de compartir actividades, no hace que se cohesione, ¿no? El grupo, ¿no? Lo cual ya nos apertura una situación de qué hacer. ¿Cómo entonces trabajar la comunicación padre-hijos en estos tiempos de pandemia? ¿Cuáles serían las estrategias? Porque no estamos encontrando que necesariamente la convivencia, el espacio físico dentro de la familia estaría asegurando una mayor cohesión. Y es más bien, se está visualizando que los problemas que si antes se tenían de manera, digamos, eventual, porque no estaban todos los miembros juntos, ahora se está remarcando de una manera mucho más significativa, ¿sí? Situación que nos lleva a pensar sobre estrategias, sobre técnicas de intervención, sobre modos de comunicación dentro de la familia en cuanto a la comunicación padres e hijos. Bien, lo cual a su vez creo que es motivo para poder conversar, motivo para poder planificar, para poder crear nuevas estrategias de intervención. Bien, gracias. Espero cualquier comentario que consideren necesario.